El Interior, fue el hombre que junto con Frigerio conformó el acuerdo con los gobernadores que le permitió al gobierno sacar la plan de reformas que tenía. Sebastián García de Luca, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Charlie? Hola, Carlos. Buenas noches. Bueno, ¿cómo terminó el año para el gobierno? Terminó, obviamente, con un marco de discusiones dentro del Congreso de la Nación, pero un marco también favorable, porque se cumplieron las expectativas que teníamos, los proyectos políticos y legislativos que teníamos, bienvenidos sea que se hayan aprobado, así que el saldo es sin duda favorable. ¿Esto de luces amarillas en la economía no lo perciben ustedes? No, realmente que tenemos un desafío económico y eso quizás lleva más tiempo que algunas cuestiones políticas. Lo que sí está claro, y lo marcó el jefe de gabinete, que hay un equipo económico, hay un proyecto económico, que la economía está creciendo, que la inflación, más allá de discusiones que se puedan generar, que recién los escuchaba, está en un camino de descenso claro, que la generación de empleo está creciendo, que hay un país que está saliendo de lo que fue una enorme crisis, que nos dejó una herencia claramente que nos habían dejado muy grave, y que vamos por el camino, por el sendero que tenemos que ir. Después están obviamente los desafíos que tenemos sobre cuánto es el crecimiento, cuánto es la generación de empleo, cuánto vamos bajando la inflación, pero lo que sí está claro, y lo marca el presidente, lo dijo en la parte inicial de tu programa, que el marco favorable, el sendero es el camino que estamos bien como corresponde, y obviamente que hay un equipo económico donde se discute, pero donde hay sin duda las medidas oportunas y las medidas correctas que estamos llevando adelante. A la luz de lo que ocurrió sobre fin de año, el tratamiento de la reforma previsional, idas, vueltas un poco, algunos analistas dicen que va a haber un cambio de estrategia, me refiero a la política, por parte del presidente de la Nación, porque, según una interpretación, algunos gobernadores habrían faltado a su palabra, otros no, entonces se iría más profundamente con relaciones bilaterales, sea con intendente, pero no de conjunto. ¿Qué nos podés adelantar frente a esto? No, no es así, Carlos. La relación con los gobernadores es muy buena. Lógicamente que hay algunos casos que nos merecen discusiones quizás especiales por lo que fue el comportamiento en el Congreso de la Nación, pero la gran mayoría han cumplido con su palabra, cumplieron con el compromiso que ellos firmaron, estuvieron presentes en la Cámara de Senadores, estuvieron presentes en la Cámara de Diputados apoyando esta medida. En muchos casos, quizás algunos legisladores de alguna provincia votaron en el Senado, en el caso de Formosa o de La Pampa, votaron a favor en el Senado y después los diputados votaron en contra. O el caso quizás también de Santiago del Estero o el de Uñac, pero insisto, son casos contados que tampoco marcan una cuestión... O sea, ¿es un camino para seguir recorriendo la relación esta entre el gobierno y los gobernadores? Sin duda. No hay acá una cuestión que tengamos que tomar, que si el caso de San Juan, la votación de los senadores y de los diputados de San Juan fue en contra de lo que había firmado su gobernador, tampoco podemos llegar a una reflexión absoluta y decir que no tenemos que seguir por ese camino. Estoy convencido que es el camino. Estábamos convencidos junto con el presidente, con Frigerio, que el camino del diálogo, el consenso, fue el acuerdo con los gobernadores, y que luego tendrá sus particularidades en la Cámara de Diputados y en el Senado, con senadores y diputados que en muchos casos no responden al gobernador. Pero el camino es ese, es dialogar, de buscar consenso, de ver cómo en conjunto vamos dándole salida a muchos problemas de nuestro país. Y también encuentro, Charlie, hay muchos gobernadores que están marcando un camino, y muchos intendentes también, dentro de la oposición, de darle al peronismo o a la oposición a este gobierno un marco de diálogo, un marco de poder conversar, de discutir, pero que nos podamos sentar a una mesa y no terminar como si había un grupo de kirchnerismo con la prepoteada, el insulto, bueno, bienvenido lo que vos la decís. Lo que yo tengo todavía como imagen, y lo he dicho varias veces, creo que alguna vez Carlos me escuchó, es el tema de la violencia que alguien o algunos están tratando de introducir en la Argentina. Esto de ver a la cuna democracia, que es el Parlamento, sesionando, y afuera, grupos de bárbaros tratando de tomar el Congreso, apedreando, represión. El otro día colocaron una bomba casera debajo de un vehículo de la policía al lado del cuartel de la policía. Patricia Bullrich, en un tuit condenándolo, habló de violencia política. ¿Hay violencia política en la Argentina? Sin duda. ¿Hay gente que quiere la violencia política en la Argentina? Quedó totalmente demostrado en el Congreso de la Nación. Hay un grupo minoritario que se quiere plantear desde la violencia o de la prepotencia como un claro mensaje de su impotencia electoral. Es no querer debatir, de ir a una comisión, como pasó en la Cámara de Diputados,
de empezar los empujones, a los gritos, sacarle Lo que el pasó micrófono. en La Plata también, ¿no? Lo que pasó en La Plata claramente es un modus operandi del kirchnerismo o de determinados grupos de la izquierda de Argentina que lo que busca, tanto en la legislatura de María Eugenia Vidal, de la provincia de Buenos Aires, como en el Congreso de la Nación, quedó claro en un funcionamiento de un ida y vuelta entre el recinto y el afuera, buscando que no haya discusión. Los 60 discursos que escuchamos el lunes cuando se aprobó la reforma provisional, estaban muchos de ellos hablando de un muerto, de la posibilidad de un muerto. Sí, Leopoldo Moró dijo, puede haber 2 o 3 muertos. Y la verdad, yo quiero ser sincero, se me erizó la piel cuando lo dijo. Digo, hay diputados que están anunciando muertos. Había una frecuencia muy alta de los discursos del kirchnerismo planteando esa idea del muerto, planteando de terminar con el debate. Y lo que quiere la Argentina es salir de ese problema, salir de esa discusión de la prepotencia y de la violencia. Y que si hay diferencias, que hay puntos en que tenemos que discutir, hay un recinto, hay lugares de gestión, como nos hemos juntado también otro día, coordinados también con Provincia de Buenos Aires, con Federico Salvay, como nos juntamos con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Eso nos parece que son los ámbitos de discusión. Sí, yo, claro, vos sos más joven y el tema de la violencia que plantea Charlie es espinoso y ha habido hasta apotegmas que no se pueden explicar, la violencia de arriba con la violencia de abajo, que si una genera la otra. Esto por un lado. De todas maneras, y afuera de ser absolutamente sincero, te diría, englobar a todo el kirchnerismo como violento me parece una osadía política, a todos. Me parece que habrá, seguramente, como los hay en otras fuerzas políticas. Pero ¿sabés a qué le tengo miedo? A que se genere una suerte de enemigo artificial con mucho tinte macartista. Yo lo que te diría, Carlos, es que en el bloque del kirchnerismo, los 65 diputados, si uno quiere analizar las diferentes partes dentro de ese kirchnerismo, están en ese bloque de diputados. Y los 65 discursos de diputados eran todos en el sentido de no discutir, de parar la sesión, de los muertos, con lo cual si hay esencias, hay matices dentro de ese grupo del kirchnerismo, no se vieron reflejados en el recinto. Y después, en todo caso, sí hay esencias y hay discusiones sobre lo que es el peronismo, lo que es la oposición. Ahora, si vos me preguntás qué es el kirchnerismo, son los 65 diputados que estaban hablando de la violencia afuera, de terminar con la sesión, de ir a sacarle el micrófono al presidente del Congreso, de ponerse enfrente de los diputados que estaban dando curos a pleno insulto, a pleno grito. Insisto, creo que lo que tenemos que terminar en Argentina es con estos grupos minoritarios, que el peronismo, en todo caso, empiece un proceso de reconstrucción, como se empezó a ver reflejado en estas últimas semanas, que quizás lleva tiempo, pero que sí está de lo que pide la gente, que nos sentemos a discutir, que planteemos cuáles son los puntos en común, que si hay temas que no nos podamos poner de acuerdo, los corramos del eje de la agenda política, pero como hicimos con los 23 gobernadores de Argentina, muchos de ellos con una identidad, una esencia peronista histórica, como el caso de Berna, de Fran, de Mansur, pero estábamos en una mesa. Ahora, algunos filtraron que los habían apretado, así fue el término que utilizaron. Y vayan y digan dónde fue. Yo estuve con Frigerio y con Duhovne en largas charlas, larguísimas charlas, donde fuimos haciendo uno por uno todos los puntos del consenso y del acuerdo fiscal, y quizás sí en algunos casos que he escuchado, la verdad que a veces es paradójico que durante 12 años estaban en un silencio Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Tremendo. Creo que una cosa igual nos justifica, tenemos que avanzar. Ley de coparticipación federal, ¿sí? Sería que no la debemos del año 94. Esto sería establecer reglas, leyes objetivas, digamos, para que no se entre tanto a veces en año a año en esta disputa. No, por eso. Este acuerdo que firmó hace un mes con los gobernadores, o 2 meses, ya no se nos pierde las fechas, marca una buena base para ir a discutir una nueva ley de coparticipación argentina. Pero creo que tanto en los temas de lo que implicaba el acuerdo fiscal o el acuerdo con los gobernadores, lo que hay que rescatar también es el gesto. Y no como foto comunicacional, sino como un lugar donde semanas enteras los equipos técnicos y los gobernadores se juntan con el presidente, con su gabinete y discuten de una manera madura. Ese es el camino que creemos que tiene que tener Argentina y del que apostamos. Ahora, de las reformas que quedan un par pendientes, queda una pendiente, que es la reforma laboral, que el gobierno le hubiera gustado tratarla en primer término. Marcos Peña dice en febrero lo tratamos, Pichetto, que tiene el bloque de senadores segundo, la segunda minoría, dice no, que venga la CGT y ratifique. Ahora están apareciendo, bueno, los dirigentes gremiales tienen que presentar sus declaraciones juradas, lo que sea, yo supongo que ya las deberían presentar. Apareció un loco preso que es Balcedo,
Santa María, que posiblemente esté vinculado a la corrupción. ¿Qué tiene que ver el gobierno en todo eso? ¿Es una presión? La reforma laboral, la verdad que se viene trabajando, Charlie, hace mucho tiempo. Se viene discutiendo con todo el sindicalismo, con la CGT, con todo el movimiento obrero, tema por tema, las pasantías, la generación de empleo, cómo las cargas patronales, todo muy amplio para dar un marco, insisto, de salida a un problema que existe en Argentina hace muchos años, que venimos saliendo, que venimos mejorando, pero que hay que crear trabajo y en blanco, cosa que muchos sindicalistas durante mucho tiempo también lo ocultaron, con lo cual esta salida, este proyecto de la reforma laboral que está trabajando Triaca también junto con Mario Quintana, viene siendo discutido y viene siendo consensuado con todos los... Ahora la CGT parece remisa a ir a expresar su apoyo al Senado. A mí me parece que hay determinados grupos dentro del movimiento obrero que lo toman más de una cuestión de política electoral más que de políticas públicas. Y se agarran quizás de un título que fue un título controversial en la historia argentina, sin leer quizás qué es lo que dice el articulado de la reforma laboral. La gente cuando vea lo que se trata, que es un tema que, insisto, no es un tema que lo queremos trabajar en el Senado de un día para el otro, es un acuerdo que se viene trabajando hace muchos meses, tema por tema, se vienen discutiendo, se corrigen, se ponen temas que plantea el movimiento obrero. Ojalá que se pueda trabajar en el Senado en febrero o marzo y que se puedan generar más puestos de trabajo, que es lo que queremos. La última, amigo. ¿Qué hacemos con los partidos políticos? ¿Vamos a seguir así? ¿Qué sería eso? Organización, digo, crear, después de la crisis del 2001 y lo que ocurrió con los partidos políticos, ver qué sistema de representación se puede mejorar en nuestro país. Ojalá que los partidos políticos vuelvan a tener la esencia de alguna manera por la cual generaban cuadros técnicos, cuadros políticos y tenían una historia y un camino. Hoy me parece, Carlos, que hay un problema que tiene, por ejemplo, el peronismo sobre la identidad, qué es el peronismo, cómo se organiza, cuál es la salida electoral que tiene el peronismo. Pero no creo que sea un tema que nosotros podamos dar una salida, una solución. Me parece que es una salida, una discusión dentro de los partidos políticos. Por el área, nada más que eso, puede ser. Nosotros queremos que político y bueno, muchos partidos políticos y que tengan representatividad. Cuando uno a veces se tiene que juntar, como nos pasaba en los 2 años anteriores, con el presidente del justicialismo, con Gioja, la realidad es que después se daba vuelta y no tenía el apoyo del mismo peronismo, con lo cual a mí me parece que es más discusión de qué es lo que es cada partido político, qué es ante sus votantes, más que una salida que nosotros podamos dar como gobierno. Sebastián, fue un gusto que hayas venido, te deseo un buen 18 y buenas vacaciones también. Lo mismo digo. Muchas gracias a ustedes.